Nadie se atrevía a mirar al director implacable a los ojos, hasta que la nueva pasante, sin miedo, le sonrió y le dijo algo que él jamás había escuchado en su vida. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del edificio Torres del Ángel en el corazón de la Ciudad de México. Dentro, en el piso 32, reinaba un silencio tenso, interrumpido únicamente por el sonido de tacones apresurados sobre el mármol y el murmullo nervioso de empleados que intentaban parecer ocupados. Sebastián Cortés observaba la ciudad desde su oficina de esquina, las manos entrelazadas detrás de la espalda, su postura rígida como una estatua de mármol. A sus 38 años, era el director general más joven y temido de Corporativo Industrias del Norte, una empresa familiar que había transformado en un imperio valuado en miles de millones de pesos. Su traje negro perfectamente cortado, su cabello oscuro peinado hacia atrás sin un solo mechón, fuera de lugar, y su expresión perpetuamente seria le habían ganado el apodo de El Tirano entre sus empleados. Señor Cortés, la voz de su asistente ejecutivo, Roberto Méndez, sonó desde la puerta. El hombre de 50 años tragó saliva visiblemente. Los números del tercer trimestre están listos para su revisión. Sebastián se giró lentamente. Sus ojos grises, casi plateados bajo la luz de las lámparas, se clavaron en Roberto con una intensidad que hacía que hombres más grandes se encogieran. ¿Y? Preguntó con voz grave y controlada, cada palabra medida con precisión quirúrgica. Estamos un 3.2%, por debajo de las proyecciones, señor, admitió Roberto, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la carpeta. El silencio que siguió fue glacial. Sebastián caminó hacia su escritorio de caoba italiana, cada paso resonando con autoridad. Se sentó con movimientos deliberados y extendió la mano sin decir palabra. Roberto colocó la carpeta frente a él como si estuviera manipulando explosivos. Sebastián revisó los números durante exactamente 3 minutos. Nadie en la oficina se atrevía a respirar fuerte cuando él revisaba reportes. Finalmente, cerró la carpeta con un golpe seco que hizo que Roberto se sobresaltara. 3.2%, repitió Sebastián, su voz peligrosamente tranquila. Convoca a los directores de ventas, marketing y operaciones. Junta en la sala de conferencias en 15 minutos. Y Roberto, sí, señor. Si vuelvo a ver números como estos, no solo serán ellos los que busquen nuevo empleo. Roberto salió de la oficina casi corriendo. A través de las paredes de vidrio, Sebastián pudo ver el pánico propagándose por el piso como un virus. Los empleados se miraban entre sí con expresiones de terror, anticipando la tormenta que estaba por desatarse. Sebastián no sentía remordimiento. Su padre había construido esta empresa con trabajo duro y disciplina férrea, y cuando murió hace 5 años dejándosela a Sebastián, le había hecho prometer una cosa: nunca mostrar debilidad, nunca aceptar la mediocridad, nunca dejar que las emociones nublaran las decisiones comerciales. Y Sebastián había cumplido esa promesa con devoción religiosa. La junta fue brutal. Durante 45 minutos, Sebastián desmontó cada excusa, cada justificación, cada intento de desviar la responsabilidad. 3 ejecutivos salieron con cajas de cartón conteniendo sus pertenencias antes del mediodía. El resto del personal trabajó en silencio absoluto, aterrorizado de ser el siguiente. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría ya se había marchado, Sebastián seguía en su oficina revisando propuestas para el siguiente trimestre. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. ¿Vendrás a cenar el domingo? Tu hermana pregunta por ti. Sebastián ignoró el mensaje. Las cenas familiares eran otra forma de debilidad, tiempo perdido que podía invertir mejor en la empresa. A las 9 de la noche, Roberto entró tímidamente a su oficina. Señor Cortés, ya es tarde. ¿Necesita algo más antes de que me retire? Los expedientes de los nuevos pasantes que comenzarán mañana, respondió Sebastián sin levantar la vista de su computadora. Quiero revisarlos esta noche. Por supuesto, señor. Son 6 en total. Recursos Humanos ya hizo la selección, pero... Roberto vaciló. ¿Pero qué? Los ojos de Sebastián se clavaron en él. Una de las pasantes viene recomendada por el consejo directivo. Es sobrina del licenciado Montes. Recursos Humanos tenía candidatos más calificados, pero... Nepotismo, interrumpió Sebastián con disgusto. Maravilloso.
Otro proyecto de caridad corporativa que tendré que tolerar. La joven tiene buenas calificaciones de la UNAM, señor. Tal vez... Tráeme los expedientes, yo decidiré si se quedan o se van. Después de que Roberto se marchó, Sebastián revisó los 6 expedientes con meticulosidad implacable. 5 de ellos mostraban potencial. Estudiantes de últimos semestres de universidades prestigiosas, con promedios excelentes y experiencia en prácticas profesionales. El 6º expediente le hizo fruncir el ceño. Nombre: Valentina Montes Reyes, 23 años. Estudiante de Administración de Empresas en la UNAM. Último semestre. Promedio: 9.2. Experiencia laboral: voluntariado en una ONG para emprendedores de bajos recursos, trabajo de medio tiempo en una cafetería durante 3 años para financiar sus estudios. La fotografía adjunta mostraba a una joven de rostro ovalado, ojos color miel, cabello castaño largo y una sonrisa genuina que parecía iluminar la imagen. Usaba unos lentes de marco delgado que le daban un aire intelectual. Sebastián estudió la foto con más atención de la que pretendía admitir. Había algo en esa sonrisa, algo auténtico que contrastaba dramáticamente con las expresiones calculadas y artificiales que veía en las juntas directivas. Cerró el expediente con brusquedad. No importaba qué tan cálida fuera su sonrisa o qué tan genuina pareciera. En su empresa no había lugar para la debilidad y ciertamente no había lugar para distracciones. Mañana, Valentina Montes Reyes aprendería lo que significaba trabajar para el hombre más temido de la industria. Y si no podía soportar el calor, más le valía salir de la cocina rápidamente. Valentina Montes ajustó su blazer azul marino por tercera vez, mientras esperaba en el vestíbulo del piso 32. Eran las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de la hora de entrada que le habían indicado, pero ella prefería llegar temprano. Sus manos sudaban ligeramente, mientras sostenía su portafolio de imitación de cuero, lo mejor que había podido pagar con sus ahorros, y su corazón latía como tambor de banda norteña. A su alrededor, otros 5 pasantes esperaban con expresiones que iban desde la emoción hasta el terror puro. Un joven alto de complexión atlética, llamado Miguel, le había contado en susurros que Sebastián Cortés era conocido por despedir pasantes en su primer día si cometían el más mínimo error. «Mi primo trabajó aquí hace 2 años», susurró Miguel, sus ojos mirando nerviosamente hacia todas partes. Dijo que Cortés hizo llorar a una pasante frente a toda la oficina porque derramó café en un reporte. Ella renunció ese mismo día. Valentina tragó saliva. Necesitaba este trabajo desesperadamente. No solo porque completar las prácticas profesionales era requisito para graduarse, sino porque su madre estaba enferma y los tratamientos médicos consumían cada peso que Valentina podía ganar trabajando en la cafetería. Esta pasantía, aunque no pagaba un salario completo, ofrecía un estipendio que era el triple de lo que ganaba sirviendo capuchinos. «Atención», la voz de Roberto Méndez cortó el aire. El hombre parecía perpetuamente estresado, con ojeras profundas y una calvicie incipiente, que probablemente era producto de años trabajando para Sebastián Cortés. «El señor Cortés los verá ahora. Cuando entren, permanezcan de pie hasta que les indique que se sienten. No hablen a menos que les pregunten directamente, no interrumpan y por el amor de Dios, no lleguen tarde nunca». «Entendido». Los 6 asintieron al unísono, pareciéndose más a soldados antes de entrar a batalla que a estudiantes emocionados por su primera experiencia corporativa. La oficina de Sebastián Cortés era exactamente lo que Valentina había imaginado. Impecable, minimalista, intimidante. Paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, pero el mobiliario era austero. Un escritorio enorme de madera oscura, estanterías repletas de libros sobre estrategia empresarial y economía, y absolutamente ningún objeto personal. Sin fotografías familiares, sin souvenirs de viajes, sin nada que sugiriera que un ser humano real ocupaba ese espacio. Y detrás del escritorio estaba él. Sebastián Cortés era más imponente en persona de lo que sus fotografías sugerían. Alto, probablemente 1,85 m, con una presencia que llenaba la habitación a pesar de estar sentado. Su traje negro era claramente hecho a la medida, su corbata plateada perfectamente anudada,
Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Valentina, grises como el acero, fríos como el hielo, observándolos con una intensidad que hacía sentir que podía ver directamente a través de ellos. «Siéntense», ordenó sin preámbulos, su voz profunda resonando en el silencio. Los 6 pasantes se sentaron en las sillas dispuestas frente al escritorio con la sincronización de un coro bien ensayado. Están aquí porque supuestamente son los mejores estudiantes de sus respectivas universidades, comenzó Sebastián, reclinándose en su silla ejecutiva. Permítanme ser absolutamente claro sobre mis expectativas. Llegarán a las 7:30 todas las mañanas. Trabajarán hasta que su trabajo esté terminado, no hasta que el reloj marque cierta hora. No toleraré errores por descuido, flojera o incompetencia. Si cometen un error, admítanlo inmediatamente. Intentar ocultarlo o culpar a otros resultará en su despido instantáneo. Hizo una pausa, sus ojos escaneando cada rostro. Esta empresa no es una guardería. No recibirán elogios por hacer su trabajo adecuadamente. Esa es la expectativa mínima. No habrá tratamiento especial, sin importar quién los haya recomendado. Su mirada se detuvo brevemente en Valentina cuando dijo esto último. ¿Alguna pregunta? El silencio era absoluto. Nadie se atrevía siquiera a cambiar de posición. Bien, Roberto les asignará sus áreas. Pueden retirarse. Excepto usted, señorita Montes. Quédese. Los otros 5 prácticamente corrieron fuera de la oficina. Valentina sintió que el estómago se le caía a los pies. Su primer día y ya estaba siendo separada del grupo. Esto no podía ser buena señal. Sebastián esperó hasta que la puerta se cerró antes de hablar. Su tío, el licenciado Montes, es miembro del consejo directivo, dijo estudiándola con esos ojos penetrantes, lo cual significa que probablemente espera que la trate con guantes de seda. No, señor, respondió Valentina, encontrando su voz a pesar del miedo. No espero ningún trato especial. Estoy aquí para aprender y trabajar duro. Una de las cejas de Sebastián se arqueó ligeramente, el primer indicio de emoción que había mostrado. ¿Su tío sabe que trabajó en una cafetería durante 3 años para pagar sus estudios?, preguntó, claramente ya conociendo la respuesta. No, señor. Mi madre y yo preferimos no aceptar ayuda familiar. ¿Por qué? La pregunta la tomó por sorpresa. Valentina vaciló preguntándose cuánta verdad compartir con este hombre que parecía capaz de usar cualquier información como un arma. Porque queremos ganarnos las cosas por mérito propio, señor, no por apellidos o conexiones familiares. Sebastián la estudió durante varios segundos que se sintieron como horas. Valentina mantuvo el contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que bajara la mirada. Había algo perturbador en la forma en que él la observaba, como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo, cada secreto. Trabajará directamente conmigo, dijo finalmente. Será mi asistente personal de proyectos durante los próximos 6 meses. Eso significa que verá información confidencial, asistirá a juntas de alto nivel y tendrá acceso a documentos que podrían hacer o destruir carreras. Si filtra aunque sea una palabra de lo que ve o escucha, no solo la despediré, me aseguraré de que nunca trabaje en esta industria. ¿Entiende? Perfectamente, señor. Bien, su escritorio está ahí. Señaló un espacio junto a la ventana, justo fuera de su oficina pero visible a través de las paredes de cristal. Comience revisando estos reportes. Quiero un resumen de 5 páginas sobre las tendencias del mercado para las 3 de la tarde. Sin errores, sin excusas. Le entregó una pila de carpetas que debían pesar al menos 5 kilos. Valentina las tomó con ambas manos. Sí, señor. Gracias por la oportunidad. Sebastián ya había vuelto su atención a su computadora, claramente dándola por despedida. Valentina salió de la oficina con las piernas temblando. Encontró su escritorio y se sentó. A través del cristal podía ver a Sebastián trabajando, su rostro una máscara de concentración absoluta. Dios mío, susurró para sí misma. ¿En qué me metí? Las primeras 2 semanas trabajando para Sebastián Cortés fueron un infierno meticulosamente organizado. Valentina llegaba a las 7 de la mañana y raramente salía antes de las 8 de la noche. Sus días consistían en revisar reportes interminables, preparar presentaciones que Sebastián criticaba sin piedad y soportar el ambiente de terror que él cultivaba con maestría. Pero Valentina se negaba a rendirse.
Era jueves por la tarde cuando todo cambió. Valentina estaba en su escritorio, revisando proyecciones financieras cuando escuchó un golpe seco proveniente de la oficina de Sebastián. A través del cristal, lo vio inclinarse sobre su escritorio, sosteniéndose la cabeza con una mano, su rostro contorsionado en una mueca de dolor. Todos los demás empleados pasaban junto a la oficina, fingiendo no notar nada. El miedo a Sebastián era tan grande que nadie se atrevería a interrumpirlo, ni siquiera si el edificio estuviera en llamas. Pero Valentina no pudo ignorarlo. Se levantó y tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo, esta vez abriéndola ligeramente. «Señor Cortés, ¿se encuentra bien?» «Salga», gruñó él, su voz tensa de dolor. «Con todo respeto, señor, no luce bien. ¿Necesita que llame a un médico?» «Dije que salga, señorita Montes». Sebastián levantó la mirada y Valentina pudo ver que sus ojos estaban inyectados en sangre, su mandíbula apretada. Ahora, pero Valentina notó algo más. Un frasco de pastillas en su escritorio y junto a él, una fotografía que nunca había visto antes. Medio oculta bajo unos documentos, mostraba a un hombre mayor que se parecía mucho a Sebastián, probablemente su padre. «¿Es migraña?», preguntó Valentina, ignorando la orden de retirarse. Dio un paso hacia adelante. «Mi madre sufre de migrañas crónicas. Sé reconocer los síntomas». «No me interesa lo que sepa o deje de saber», respondió Sebastián, pero su voz perdía fuerza. Se veía genuinamente mal. «Solo necesito silencio y oscuridad. Váyase». «Las luces están demasiado brillantes», observó Valentina, caminando hacia el panel de control. «¿Puedo apagarlas?». Antes de que Sebastián pudiera protestar, ella bajó la intensidad hasta dejar solo una luz tenue. Luego se acercó al pequeño refrigerador que había en un rincón de la oficina, donde Sebastián guardaba agua mineral, y sacó una botella fría. «Esto ayuda», dijo acercándose a él. «El frío en las sienes reduce la presión vascular». Sebastián la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Está sorda o simplemente disfruta desafiar órdenes directas?» «Un poco de ambas», respondió Valentina con una pequeña sonrisa, envolviendo la botella en un pañuelo de papel. «Inclínese hacia adelante». Para su absoluto asombro, Sebastián obedeció. Tal vez era el dolor, o tal vez la pura audacia de Valentina lo había desarmado. Ella colocó gentilmente la botella fría contra su sien derecha. «Respire profundo», instruyó con voz suave. «Los ataques de pánico empeoran las migrañas». «¿Cuándo comió por última vez?» «No recuerdo», admitió Sebastián, su voz apenas un murmullo. Con las luces bajas y el frío ayudando, algo de la tensión comenzó a abandonar sus hombros. «Eso pensé». Valentina mantuvo la botella en posición. «Mi madre tiene que comer cada 4 horas o las migrañas la atacan. ¿Usted también?» Sebastián no respondió, pero tampoco la echó. Permanecieron así durante varios minutos. El único sonido era el tráfico distante de la ciudad y la respiración gradualmente más pausada de Sebastián. «¿Por qué hace esto?», preguntó él finalmente, su voz diferente. Sin el filo habitual, sin la autoridad intimidante. Solo cansancio y confusión genuina. «Porque está sufriendo y yo puedo ayudar», respondió Valentina simplemente. «No hace falta más razón que esa. La mayoría de las personas se alegrarían de verme sufrir». Entonces tal vez debería preguntarse por qué eso es así. Sebastián abrió los ojos y la miró. Por primera vez desde que Valentina lo conocía, vio algo más allá de la máscara de tirano implacable. Vio vulnerabilidad y algo que parecía peligrosamente cercano a la soledad. «Es muy atrevida, señorita Montes». «Me lo han dicho antes, señor Cortés». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Valentina cambió la botella de posición a la otra sien y Sebastián cerró los ojos de nuevo. «Mi padre», dijo de repente sorprendiéndola, «sufría de migrañas. Trabajaba a pesar del dolor porque decía que mostrar debilidad era inaceptable para un líder». «Su padre estaba equivocado», dijo Valentina suavemente. «Reconocer que somos humanos no es debilidad, es honestidad». Sebastián no respondió, pero algo en su expresión cambió. Una pequeña grieta en la armadura que había construido tan cuidadosamente durante años. 20 minutos después, cuando el dolor había disminuido lo suficiente, Sebastián se enderezó. Su mirada volvió a ser firme, pero no tan fría como antes. «Gracias»,
dijo con dificultad, como si pronunciar esa palabra le costara un esfuerzo físico. «De nada, señor». Valentina le ofreció una sonrisa. «¿Puedo traerle algo de comer? Hay un restaurante de comida corrida en la esquina que...» «Ordene algo», la interrumpió, sacando su billetera. «Para ambos, y señorita Montes». «¿Ah, sí? Lo que pasó aquí no sale de esta oficina». «Por supuesto que no, señor». Después de que Valentina salió, Sebastián permaneció sentado en la penumbra, tocándose las sienes donde habían estado las manos de ella. Nadie lo había cuidado así desde que su madre dejó de intentarlo años atrás, cansada de su rechazo constante. Y por primera vez en 5 años, desde la muerte de su padre, Sebastián Cortés se preguntó si tal vez, solo tal vez, había estado viviendo de la manera equivocada. Después del incidente de la migraña, algo cambió sutilmente en la dinámica entre Sebastián y Valentina. Él seguía siendo exigente, crítico y aparentemente despiadado frente a otros empleados, pero con ella había pequeños momentos de humanidad, como cuando Valentina se quedó trabajando hasta las 11 de la noche, terminando un análisis de mercado, y Sebastián ordenó cena para ambos sin decir palabra, simplemente dejando la comida en su escritorio con una nota escrita a mano. No puede trabajar eficientemente con el estómago vacío. O cuando Valentina llegó un martes con ojos hinchados porque había estado despierta toda la noche en el hospital con su madre, y Sebastián, después de mirarla durante largo rato, dijo: «Termine el reporte de la mañana y tómese el resto del día libre». Y Valentina era la primera vez que usaba su nombre. «Si necesita días adicionales para su madre, solo infórmemelo. La familia es importante». Esas grietas en su fachada de hielo no pasaron desapercibidas para el resto de la oficina. «¿Viste eso?», susurró Carolina de contabilidad a Miguel mientras observaban a Sebastián y Valentina caminando juntos hacia la sala de juntas. Él casi sonrió cuando ella dijo algo. «El tirano no sonríe», respondió Miguel con incredulidad. «Es físicamente imposible, pues acabo de ver sus labios curvarse hacia arriba. Eso cuenta como sonrisa en mi libro». Los rumores comenzaron a circular como fuego en pastizal seco. La nueva pasante ablandó al jefe. «Cortés tiene favorita. ¿Crees que hay algo entre ellos?». Valentina era dolorosamente consciente de los murmullos y las miradas. Intentaba ignorarlos, enfocándose en su trabajo, pero era difícil cuando incluso Roberto la miraba con una mezcla de asombro y recelo. Era viernes por la tarde, 3 semanas después del incidente de la migraña, cuando todo llegó a un punto crítico. Valentina estaba en la sala de descanso preparando café cuando entró Mariana Solís, la directora de Recursos Humanos. Era una mujer de 42 años, elegante y sofisticada, que había trabajado en la empresa desde antes de que Sebastián tomara el mando. «Valentina, ¿verdad?», dijo Mariana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, señora Solís. Llámame Mariana». Se sirvió café lentamente, estudiando a Valentina con mirada calculadora. «He notado que has estado trabajando muy de cerca con Sebastián. Eso es poco usual». «El señor Cortés me asignó como su asistente de proyectos», respondió Valentina cuidadosamente, sintiendo la tensión en el aire. «Por supuesto». Mariana tomó un sorbo de su café. «Solo quería darte un consejo amistoso, de mujer a mujer. Sebastián Cortés es un hombre complejo. Muchas personas han intentado acercarse a él, personal o profesionalmente, y todas han terminado, bueno, digamos que no terminaron bien». «No estoy intentando acercarme a él», dijo Valentina sintiendo calor en las mejillas. «Solo hago mi trabajo». «Claro». La sonrisa de Mariana se volvió más afilada. «Pero ten cuidado, querida. Sebastián tiene una forma de hacer que las personas se sientan especiales y luego las descarta como pañuelos usados. No serías la primera en confundir su atención profesional con algo más». Antes de que Valentina pudiera responder, una voz profunda cortó el aire. «Señora Solís». Ambas mujeres se giraron. Sebastián estaba en la entrada de la sala de descanso, su expresión inescrutable, pero sus ojos brillando con algo peligroso. «Señor Cortés», dijo Mariana, su compostura tambaleándose ligeramente. «Estaba simplemente... la escuché perfectamente». Sebastián entró a la sala, su presencia llenando el espacio.
Y me pregunto qué calificación le da para dar consejos sobre mi vida personal o mis decisiones profesionales respecto a mi asistente. Yo solo intentaba entrometerse donde no la llaman. Su voz era suave pero cortante como vidrio. Señorita Montes trabaja para mí directamente. Si tengo alguna preocupación sobre su desempeño, se lo haré saber a ella, no a usted. ¿Estamos claros? Mariana palideció. Por supuesto, señor Cortés. Mis disculpas. Puede retirarse. No fue una sugerencia. Mariana salió rápidamente, dejando a Valentina y Sebastián solos en la sala de descanso. El silencio se extendió, incómodo y cargado. No tenía que hacer eso, dijo Valentina finalmente. Puedo defenderme sola. Lo sé. Sebastián se sirvió café, sus movimientos deliberados. Pero Mariana ha estado buscando una excusa para causar problemas desde que rechacé su propuesta de fusión con su empresa familiar el año pasado. No iba a permitir que usara a mi asistente como chivo expiatorio para su resentimiento personal. Valentina procesó esa información, así que había política de oficina involucrada. Por supuesto que la había. La gente está hablando, dijo Valentina decidiendo ser directa, sobre nosotros, sobre por qué me trata diferente. Sebastián tomó un sorbo de su café, estudiándola por encima del borde de la taza. ¿Y eso le preocupa? Me preocupa que piensen que recibo trato preferencial por razones equivocadas. Me preocupa que mi trabajo sea desacreditado porque la gente asume que hay algo más. ¿Y hay algo más? La pregunta salió antes de que Sebastián pudiera detenerla, sorprendiéndolos a ambos. Valentina lo miró directamente a los ojos. Usted es mi jefe. Estoy aquí para aprender y completar mis prácticas profesionales. Eso es todo. Eso no fue lo que pregunté. El corazón de Valentina latía con fuerza. Había algo en la forma en que Sebastián la miraba, algo que iba más allá de la dinámica jefe-empleada, algo que la asustaba y la emocionaba en igual medida. No sé cómo responder a eso sin meterme en problemas, admitió con honestidad. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó los labios de Sebastián. Sabia respuesta. Se acercó a ella, reduciendo el espacio entre ambos hasta que Valentina pudo oler su colonia, una mezcla de cedro y algo más oscuro, más intrigante. Valentina, dijo, su voz baja, casi íntima, usted es la primera persona en años que me trata como un ser humano en lugar de como un monstruo o una cuenta bancaria. Eso es refrescante, pero también peligroso. ¿Peligroso cómo?, susurró ella. Porque me hace querer cosas que juré que no necesitaba. Me hace cuestionar decisiones que tomé hace años. Me hace preguntarme... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado reveladoras. ¿Preguntarse qué? Valentina sabía que estaban en territorio prohibido, pero no podía retroceder ahora. Sebastián levantó su mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a centímetros de distancia. Me hace preguntarme si mi padre estaba equivocado. Si construir muros tan altos que nadie puede escalarlos no es fortaleza, sino cobardía. El momento se rompió cuando el teléfono de Sebastián sonó con urgencia. Él se alejó, atendiendo la llamada con su voz profesional habitual, la vulnerabilidad desapareciendo como si nunca hubiera existido. Pero Valentina había visto detrás de la máscara, y ahora sabía la verdad. El tirano no era un monstruo, era un hombre aterrorizado de sentir. El lunes siguiente, Sebastián convocó a Valentina a su oficina con un nivel de formalidad que no había usado desde las primeras semanas. Esta noche tengo una cena de negocios con inversionistas japoneses, anunció sin preámbulos. Mi asistente habitual está enfermo y necesito que me acompañe. La cena es a las 8 en el restaurante Quintonil. Vista formal. Valentina sintió que el estómago se le caía. Señor Cortés, yo no tengo... Es decir, mi guardarropa no es exactamente... Sebastián levantó la mano interrumpiéndola. Sacó una tarjeta negra de su billetera y la deslizó sobre el escritorio. Hay una boutique en Polanco, se llama Elegance. Vaya esta tarde, dígale a la dueña Sofía que va de mi parte. Ella se encargará de todo. Considérelo un uniforme de trabajo, no un regalo personal. Valentina miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. No puedo aceptar esto. No es una solicitud, señorita Montes, es una orden. La voz de Sebastián era firme pero no cruel. Estas cenas son importantes para la empresa. Necesito que luzca el papel.
Ahora vaya, tiene 3 horas. 3 horas después, Valentina se encontraba frente al espejo de la boutique, casi sin reconocerse. El vestido que Sofía había elegido era de un azul medianoche que hacía que sus ojos color miel brillaran como ámbar. Caía elegantemente hasta sus rodillas, con un corte que era sofisticado sin ser revelador. Zapatos de tacón negro, un clutch pequeño y un maquillaje sutil pero profesional completaban la transformación. «Estás hermosa», dijo Sofía con aprobación. «Sebastián tiene buen ojo. Es la primera vez en años que envía a alguien». Valentina no supo cómo interpretar ese comentario. A las 7:45, un auto negro la recogió de su departamento en la colonia Narvarte. Su madre, desde su silla en la sala, la había observado partir con lágrimas en los ojos. «Te ves como una princesa, mija», había dicho. «Tu papá estaría tan orgulloso». El restaurante Quintonil era exactamente el tipo de lugar que Valentina nunca habría podido pagar. Elegante, íntimo, con una lista de espera de 3 meses. Sebastián ya estaba ahí esperando en la entrada, y cuando la vio descender del auto algo cambió en su expresión. Se quedó inmóvil durante 2 segundos completos, sus ojos recorriendo su figura con una intensidad que hizo que Valentina sintiera calor en las mejillas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ligeramente ronca. «Se ve apropiada para la ocasión». «Gracias, señor Cortés». Valentina mantuvo el tono profesional, aunque su corazón latía como loco. «Esta noche llámeme Sebastián», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Los inversionistas esperan cierta informalidad entre colegas cercanos». Valentina tomó su brazo, sintiendo los músculos firmes debajo de la tela del traje. Sebastián la guió hacia el interior del restaurante, y ella notó cómo varias cabezas se giraban para observarlos. Los inversionistas japoneses, los señores Takahashi y Yoshida, eran hombres de 50 y tantos años, educados y observadores. Durante la cena, Valentina se sorprendió al descubrir que Sebastián hablaba japonés con fluidez, conversando con ellos sobre tradiciones culturales tanto como sobre inversiones. «Su asistente es muy joven», comentó el señor Takahashi en español con acento marcado, sonriendo a Valentina. «¿Estudiante universitaria?» «Último semestre», respondió Valentina antes de que Sebastián pudiera hacerlo. «Administración de empresas en la UNAM. Es un honor estar aquí aprendiendo del señor Cortés». «¿Y qué ha aprendido hasta ahora?», preguntó el señor Yoshida, su mirada astuta evaluándola. Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. «He aprendido que el éxito empresarial requiere disciplina y decisiones difíciles, pero también he aprendido que detrás de cada gran empresa hay personas reales con historias reales. El balance entre ambas cosas es lo que distingue a un buen líder de uno mediocre». Un silencio siguió a sus palabras. Sebastián la miró con una expresión indescifrable. Los señores Takahashi y Yoshida intercambiaron miradas antes de sonreír ampliamente. «Sabia respuesta», dijo Takahashi. «Sebastián-san, creo que ha encontrado un diamante sin pulir. En Japón, valoramos mucho a los jóvenes que entienden el equilibrio entre fuerza y humanidad». El resto de la cena transcurrió en un ambiente más relajado. Los inversionistas contaron historias de sus propias experiencias empresariales, y Valentina se encontró genuinamente fascinada, haciendo preguntas inteligentes que impresionaron incluso a Sebastián. Cuando los inversionistas finalmente se retiraron, después de confirmar que procederían con la inversión de 50 millones de pesos, Sebastián y Valentina se quedaron solos en la mesa. «Lo hizo muy bien esta noche», dijo Sebastián, tomando un sorbo de su vino. «Takahashi raramente aprueba a alguien tan rápidamente». «Solo fui honesta», respondió Valentina, jugando con el borde de su copa de agua, «y aproveché la oportunidad de aprender de personas con tanta experiencia». Sebastián la estudió durante un largo momento. ¿Ese comentario sobre el balance entre fuerza y humanidad lo decía en serio o fue solo para impresionar a los inversionistas? Valentina lo miró directamente a los ojos. Lo decía completamente en serio. «Creo que usted también lo sabe, en el fondo. Por eso me dejó ayudarlo aquel día con su migraña. Por eso me habla diferente cuando nadie más está escuchando. Hay un hombre real detrás de la máscara del tirano, Sebastián, solo que tiene miedo de dejarlo salir». Usó su nombre deliberadamente, recordando su permiso de antes. Sebastián se reclinó en su silla.
una sonrisa pequeña y algo triste tocando sus labios. ¿Sabe lo peligrosa que es Valentina Montes? ¿Peligrosa cómo? Peligrosa porque hace que quiera ser ese hombre real que menciona. Porque cuando la miro, olvido todas las reglas que me impuse. Porque en este momento, lo único en lo que puedo pensar es en lo hermosa que se ve con ese vestido y lo mucho que deseo. Se detuvo abruptamente, como dándose cuenta de cuánto había revelado. Valentina sintió que el aire se volvía denso entre ellos. «¿Desea qué?», susurró. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz baja e intensa. «Deseo olvidar que soy su jefe. Deseo olvidar todas las razones por las que esto es una terrible idea. Deseo...» Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Era su chofer, informando que estaba afuera esperando. Sebastián maldijo en voz baja. «Debo llevarla a casa». El viaje en auto fue silencioso, pero cargado de tensión. Cuando llegaron al edificio de Valentina en Narvarte, Sebastián salió del auto y le abrió la puerta, un gesto caballeroso que la sorprendió. «Gracias por esta noche», dijo Valentina, buscando sus llaves en el clutch. «Fue una experiencia increíble». «Valentina», dijo Sebastián, y había algo en su voz que la hizo detenerse. «Lo que estoy sintiendo no es apropiado. Usted trabaja para mí. Hay 20 años de diferencia entre nosotros. Podría arruinar su carrera antes de que comience. Pero necesito que sepa que... ¿Qué? Preguntó Valentina girándose para mirarlo. Sebastián dio un paso hacia ella, tan cerca que Valentina podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises. «Que no he dejado de pensar en usted desde aquel día en mi oficina. Y eso me aterroriza». Antes de que Valentina pudiera responder, Sebastián regresó al auto y se marchó, dejándola en la acera con el corazón latiendo desenfrenadamente y una certeza cristalina. Ella tampoco había dejado de pensar en él. La semana siguiente fue tortura. Sebastián volvió a ser el jefe frío y distante, manteniendo una distancia profesional estricta con Valentina. No más conversaciones personales, no más momentos de vulnerabilidad. Era como si la cena nunca hubiera ocurrido. Pero Valentina notaba las pequeñas cosas, como los ojos de Sebastián se demoraban en ella cuando pensaba que no lo veía, cómo se tensaba cuando ella entraba a su oficina, cómo encontraba excusas para quedarse trabajando tarde las noches que ella también se quedaba. El viernes por la tarde, todo llegó a un punto crítico. Valentina estaba en el archivo del sótano buscando documentos antiguos de un proyecto cuando escuchó voces elevadas. Reconoció una de ellas inmediatamente, Mariana Solís. La otra voz era masculina, probablemente uno de los ejecutivos. «Es obvio lo que está pasando», decía Mariana con tono conspirador. «Cortés está obsesionado con la pasante. La llevó a esa cena con los japoneses, ¿te imaginas? Hace 3 años despidió a Arturo por llevar a su esposa a un evento corporativo, diciendo que era poco profesional, pero ahora la pasantita puede ir a cenas elegantes. Tal vez solo necesitaba un asistente», respondió la voz masculina con duda. «Por favor, Roberto. Yo vi cómo la miraba en la fiesta de fin de año de la semana pasada. Ese hombre está enamorado, aunque sea demasiado obstinado para admitirlo, y cuando se canse de ella, como se cansó de todas las demás, la pobre chica será quien sufra las consecuencias». «¿Todas las demás?», preguntó Roberto ahora con interés morboso. «¿Crees que Sebastián Cortés ha sido célibe todos estos años? Ha tenido sus aventuras. Siempre mujeres de fuera de la empresa, siempre discreto, siempre terminando las cosas antes de que se vuelvan serias. Pero esta vez es diferente. Esta vez está jugando con fuego dentro de su propia empresa, y eso va a explotar espectacularmente». Valentina sintió náuseas. ¿Sebastián había tenido muchas relaciones? ¿Era ella solo otra conquista temporal? ¿Había malinterpretado completamente sus intenciones? Esperó hasta que las voces se alejaran antes de salir del archivo. Subió al piso 32 en un estado de confusión emocional, con las palabras de Mariana resonando en su mente. Sebastián estaba en su oficina, como siempre, trabajando incansablemente. Cuando Valentina entró con los documentos, él levantó la vista. «¿Encontró los archivos?», preguntó con tono neutro. «Sí, señor». Valentina colocó la carpeta en su escritorio, manteniendo la mirada baja. Sebastián frunció el ceño. «¿Pasa algo?». «No, señor». «Valentina»,
La conozco lo suficiente para saber cuándo algo la perturba. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio. ¿Qué sucedió? Nada que sea asunto suyo fuera del horario laboral, respondió Valentina, las palabras saliendo más bruscas de lo que pretendía. La expresión de Sebastián se endureció. Explíquese. No hay nada que explicar. Solo necesito recordar cuál es mi lugar aquí. Soy su pasante, nada más. Y cuando termine mis 6 meses me iré, y usted seguirá con su vida como si nunca hubiera existido. Sebastián dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con algo peligroso. ¿Eso es lo que piensa? Es lo que sé. Escuché a Mariana Solís hablando en el archivo, sobre sus aventuras, sobre cómo siempre termina las cosas antes de que se vuelvan serias. Y tiene razón, ¿verdad? Yo soy solo otra distracción temporal. ¿Eso es lo que ella dijo? La voz de Sebastián era peligrosamente baja. ¿Importa? La verdad es que esto... Valentina hizo un gesto entre ambos. Sea lo que sea, no puede continuar. Usted es mi jefe. Tengo 23 años y usted tiene 43. Trabajo para usted. Hay 1000 razones por las que esto está mal. 43, corrigió Sebastián automáticamente. Y nombre una buena razón por la que está mal más allá de lo que otros piensen. Valentina lo miró, frustrada. ¿Una razón? ¿Qué tal que cuando esto termine mi reputación estará arruinada? Que todos pensarán que me acosté contigo para aprobar mis prácticas, que mi madre está enferma y necesito este trabajo desesperadamente y no puedo arriesgar todo por sentimientos que probablemente son unilaterales de todos modos. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián la miraba con una expresión que Valentina no podía descifrar. ¿Sentimientos unilaterales?, repitió finalmente. ¿De verdad cree que lo que siento por usted es unilateral? Dio otro paso hacia ella, acorralándola gentilmente contra el escritorio. Valentina, no he dormido bien en 3 semanas. Cada vez que cierro los ojos, la veo a usted. Veo su sonrisa, escucho su risa. Recuerdo la forma en que me tocó las sienes aquel día con tal ternura que casi me rompe. He construido mi vida entera alrededor del control, la disciplina, la separación entre lo personal y lo profesional. Y usted llegó y destruyó todo eso en cuestión de semanas. Levantó su mano y esta vez no se detuvo. Acarició suavemente la mejilla de Valentina con el dorso de sus dedos. Sí, he tenido relaciones en el pasado. Relaciones vacías con mujeres que querían mi dinero o mi posición. Las terminaba porque no sentía nada real. Pero con usted, su voz se quebró ligeramente. Con usted siento todo, y eso me aterroriza, porque no sé cómo manejar esto. No sé cómo protegerla de los rumores, de las consecuencias, de mi propia incapacidad para ser el hombre que usted merece. Valentina sentía lágrimas picando en sus ojos. Sebastián, dígame que se aleje, susurró él, su frente ahora descansando contra la de ella. Dígame que esto es una terrible idea y que debemos mantener la distancia. Dígamelo y lo haré, porque si no lo dice ahora, voy a besarla, y si la beso, no sé si podré detenerme. Valentina cerró los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo, la intensidad de su presencia. Todas las razones lógicas para alejarse gritaban en su mente, pero su corazón, ese traidor, solo quería una cosa. No puedo decir eso, susurró finalmente. Y Sebastián la besó. Fue un beso desesperado, años de soledad y control desmoronándose en un instante. Sus labios eran firmes pero tiernos, sus manos sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. Valentina se aferró a él, respondiendo con igual intensidad, olvidando dónde estaban, olvidando todas las razones por las que esto era peligroso. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. No tiene idea de cuánto tiempo he querido hacer eso, dijo Sebastián, su voz ronca. Probablemente tanto como yo, admitió Valentina. Sebastián sonrió, una sonrisa real y genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo lucir años más joven. Pero entonces la realidad regresó. Estaban en su oficina, con paredes de cristal, donde cualquiera podía haberlos visto. Dios, murmuró Sebastián, alejándose y pasándose una mano por el cabello. Acabo de besar a mi empleada en mi oficina. Esto es exactamente lo que juré que nunca haría. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Valentina, sus labios aún hormigueando. Sebastián la miró durante un largo momento.
Ahora, hacemos esto bien. El sábado por la mañana, Valentina recibió un mensaje de Sebastián. ¿Puede venir a mi oficina a las 10 a.m.? Necesitamos hablar, solo nosotros. Valentina llegó puntual, nerviosa y sin saber qué esperar. Sebastián la esperaba, pero lucía diferente. Sin traje, vestía jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas. Se veía más joven, más accesible, más humano. «Gracias por venir», dijo, señalándole que se sentara en el sofá en lugar de frente a su escritorio. Se sentó a su lado dejando un espacio respetuoso entre ambos. «Anoche no dormí», comenzó Sebastián. «Pasé horas pensando en lo que pasó, en lo que significa, y en cómo proceder sin arruinar tu vida o tu carrera». «Sebastián, por favor, déjame terminar». Tomó aire profundamente. «He estado solo por mucho tiempo, Valentina. Después de que mi padre murió, decidí que las emociones eran un lujo que no podía permitirme. Construí muros, alejé a las personas, me convertí en el tirano que todos temen. Era más fácil así, más seguro». Se giró para mirarla directamente. «Y entonces llegaste tú, con tu bondad, tu honestidad, tu valentía para verme como un ser humano en lugar de un monstruo. Me hiciste sentir cosas que había enterrado hace años. Me hiciste querer ser mejor». Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Pero también soy consciente de la realidad», continuó Sebastián. «Soy tu jefe. Tengo el poder de hacer o destruir tu carrera. Si esto continúa, las personas hablarán. Dirán que te aproveché, que usaste tu posición, que la relación es inapropiada. Y tendrían razón en algunas de esas cosas». «¿Entonces quieres que pretendamos que esto nunca pasó?», preguntó Valentina, su voz quebrándose. «No». Sebastián tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Quiero hacerlo bien. Quiero una oportunidad real contigo, Valentina. Pero para eso necesitamos establecer límites claros y protegerte de las consecuencias». Sacó un folder de su portafolio. «Hablé esta mañana con mi abogado personal y con el director de recursos humanos corporativos, no con Mariana. Si decidimos seguir adelante con esto, necesitamos hacer 3 cosas». Abrió el folder. «Primero, tu posición cambia. Ya no reportarás directamente a mí. Trabajarás con el Departamento de Desarrollo Estratégico bajo la supervisión del vicepresidente, Héctor Vargas. Es un buen hombre y un excelente mentor. Tu evaluación de prácticas será independiente de mí». «Pero me trajiste aquí para trabajar contigo», protestó Valentina. «Y has aprendido mucho, pero si queremos tener una relación personal, no puede haber conflicto de interés profesional. Es la única forma de protegerte de acusaciones de favoritismo». Valentina procesó esto, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. «Segundo», continuó Sebastián, «esperaremos hasta que completes tus prácticas antes de hacer pública nuestra relación. Eso te da 6 meses más. 6 meses donde nadie puede acusarte de usar la relación para beneficio académico o profesional». «¿6 meses manteniendo esto en secreto?». Valentina frunció el ceño. «6 meses protegiéndote», corrigió Sebastián firmemente. «Sé que es mucho pedir, sé que es frustrante, pero necesito que entiendas algo. Mi reputación puede soportar el escándalo. La tuya no. Estás comenzando tu carrera. No voy a permitir que las decisiones que tomemos ahora te persigan el resto de tu vida profesional». Valentina sintió una oleada de emoción. Aquí estaba este hombre poderoso, temido, dispuesto a esperar y sacrificar su comodidad solo para protegerla. «¿Y tercero?», preguntó con voz suave. Sebastián sonrió levemente. «Tercero, necesito tu consentimiento para todo esto. Necesito saber que esto es lo que realmente quieres, no algo que sientes que debes aceptar porque soy tu jefe. Si hay aunque sea una sombra de duda en tu mente, si sientes cualquier presión, detendré esto ahora mismo. No te guardaré rencor, no afectará tu evaluación y seguiremos siendo profesionales». Se acercó más, su mano aún sosteniendo la de ella. «Pero si decides que sí quieres intentarlo, si estás dispuesta a darle una oportunidad a esto, entonces te prometo algo. Te trataré con el respeto y la consideración que mereces. Iremos a tu ritmo. Y si en algún momento decides que fue un error, que esto no es lo que esperabas, serás libre de irte sin consecuencias». Valentina lo miró a los ojos, viendo la sinceridad, la vulnerabilidad,
el miedo apenas oculto de que ella dijera que no. «Tengo una pregunta», dijo finalmente. «Lo que sea. Porque yo, de todas las mujeres exitosas, sofisticadas, de tu mismo nivel social que podrías tener, ¿por qué una estudiante de 23 años que sirve café y apenas puede pagar el alquiler?» Sebastián soltó una risa suave, casi melancólica. «Porque esas mujeres exitosas y sofisticadas me ven como un premio que ganar, un trofeo que coleccionar. Me ven por mi dinero, mi poder, mi apellido. Tú me viste sufriendo de migraña y tu primer instinto fue ayudar, no aprovechar mi vulnerabilidad. Me desafías cuando crees que estoy equivocado. Me haces reír cuando he olvidado cómo hacerlo. Me haces querer ser mejor, no más rico o más poderoso, sino mejor como persona». Se llevó la mano de Valentina a sus labios, besándola suavemente. «Y cuando te miro, no veo a una estudiante pobre. Veo a una mujer brillante, compasiva y fuerte, que trabaja 3 veces más duro que cualquier persona en esta empresa, porque sabe lo que es ganarse las cosas. Veo a alguien que cuida a su madre enferma sin quejarse. Veo a alguien que ilumina una habitación solo con entrar. Te veo, Valentina. Realmente te veo». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Valentina. Nadie me había hablado así antes. «Entonces todos los demás son idiotas». Sebastián secó sus lágrimas con el pulgar. «Entonces, ¿qué dices? ¿Estás dispuesta a intentar esto? ¿A darle una oportunidad a un hombre difícil que no sabe expresar emociones, pero que está dispuesto a aprender por ti?» Valentina se inclinó hacia adelante y lo besó, suave pero firmemente. Cuando se separaron, sonreía a través de las lágrimas. «Sí», susurró. «Sí, quiero intentarlo». Sebastián la abrazó, sosteniéndola como si fuera lo más precioso en su mundo. Y en ese momento, en la oficina vacía un sábado por la mañana, 2 personas solitarias encontraron algo que ninguno había esperado encontrar: esperanza. Los siguientes 3 meses fueron una danza delicada de profesionalismo público y creciente intimidad privada. En la oficina, Valentina trabajaba con Héctor Vargas, quien resultó ser un mentor excelente y paciente. Sebastián mantenía su distancia, saludándola con formalidad cuando se cruzaban en los pasillos, sin dar ninguna indicación de que ella fuera algo más que otra empleada. Pero fuera de la oficina, era diferente. Se reunían discretamente para cenar en restaurantes alejados del centro, donde la probabilidad de encontrar colegas era mínima. Sebastián llevaba a Valentina a museos los domingos, descubriendo su amor compartido por el arte. Pasaban horas hablando, conociéndose más allá de las máscaras que usaban en el trabajo. Valentina descubrió que Sebastián tocaba piano, una habilidad que había abandonado después de la muerte de su padre. Descubrió que donaba anónimamente a orfanatos y fundaciones de salud, incluyendo el hospital donde su madre recibía tratamiento. Descubrió que su rudeza era una armadura, y debajo había un hombre asustado de ser lastimado como lo había sido en el pasado. Sebastián, por su parte, descubrió que Valentina cantaba cuando cocinaba, aunque terrible. Descubrió que leía novelas románticas en secreto y que soñaba con algún día abrir su propia consultoría para pequeñas empresas. Descubrió que era más fuerte de lo que ella misma sabía, soportando el peso de cuidar a su madre mientras mantenía calificaciones perfectas y trabajaba a tiempo completo. Se estaban enamorando, lenta pero inexorable.